La asistencia se ha estabilizado más o menos, así que vamos a dar comienzo a la visita. Un segundo. Ok, pues hola a todo el mundo desde el Laboratorio Subterráneo de Canfranc. Antes de empezar lo que es la visita virtual, vamos a daros un poco de cuál va a ser la estructura de esta visita y os vamos a explicar también cómo interactuar con nosotros, de manera que podáis ir haciendo preguntas y al final tendremos tiempo más que de sobra para interactuar con vosotras y vosotros y resolver las curiosidades que tengáis. Entonces, al principio habrá 45 minutos con diferentes presentaciones. Dejadme recordaros que contribuimos el Laboratorio Subterráneo de Canfranc, el CIEMAT y el CAPA de la Universidad de Zaragoza en esta visita virtual y tendréis intervenciones de diferentes científicos. Y eso, lo que son las exposiciones durarán 45 minutos y después tendremos turno de preguntas. Para hacernos las preguntas tenéis dos opciones. Si veis abajo hay diferentes iconos. Hay uno de ellos que pone Q&A, o sea, Q&A o QIA, que son Questions and Answers. Y ahí podéis escribir las preguntas que vayáis teniendo. Y nosotros estas preguntas las iremos distribuyendo entre nosotros y nosotras y las responderemos por orden de llegada. Además, también, si preferís, en lugar de escribir las preguntas, si preferís hacerlas oralmente, hay otro icono que es el de participantes y en la parte de abajo, cuando abrís la lista de participantes, está la opción de levantar la mano. Si levantáis la mano, nosotras también lo veremos y iremos por orden de levantamiento de mano, iremos respondiendo, iremos abriéndoos el micro para que podáis hacer las preguntas y María las irá distribuyendo de manera que las iremos respondiendo. Así que ya un poco explicado cómo va a ser la charla y el método de interacción, creo que podemos empezar la visita. Así que, Pipo, ¿estás listo? Bueno, pues bienvenidos y bienvenidas al LSC. Aquí os vamos a enseñar un poco pues, el laboratorio, os vamos a enseñar los experimentos y cuál es la ciencia que hacemos bajo tierra. Y yo lo primero que os quiero contar y quiero que veáis un poco pues es la razón, que entendéis la razón de por qué estamos bajo tierra y un poco también los servicios básicos o los servicios que tenemos que dar, que necesitan estos experimentos únicos que se desarrollan en el LSC, en el laboratorio. Lo primero contaros que estos experimentos lo que buscan es entender el universo, como os contarán varias de sus ramas principales, como puede ser la búsqueda de materia oscura, el conocimiento más exhaustivo de los neutrinos, lo van a contar mis compañeros, el resto de investigadores de CIEMAT y de CAPA. Bueno, pues estos experimentos solo pueden ser realizados en entornos de muy baja radiactividad. Necesitamos tener un nivel radiactivo muy, muy bajo. Y esa es la razón de que estemos aquí bajo tierra. Necesitamos entrar dentro de la montaña del Pico Tobazo, en los Pirineos, a 800 metros de profundidad, para aislarnos de una de las fuentes principales de radiación que tenemos en la Tierra. Esa fuente son los rayos cósmicos. Son partículas que vienen principalmente de las estrellas, de muertes de estrellas, de otros objetos interestelares que todavía no hemos descubierto. Pero esa radiación golpea nuestra atmósfera, crea una cascada secundaria que baña totalmente la superficie terrestre. Cuando hablamos de radiación cósmica son muchas partículas, pero principalmente hablamos de unas, llamamos a los muones. Bueno, pues son esas partículas de las que intentamos escapar metiéndonos bajo estos 800 metros de tierra. ¿Cuánto lo conseguimos? Pues tenemos 33.000 veces menos de esas partículas, lo cual es un gran salto cuantitativo para poder desarrollar los experimentos. Pero bueno, eso vendrá más tarde. Yo os quiero hablar de qué es lo que necesitan los experimentos. No son esos bajos niveles de radioactividad, sino que se nutren de otros servicios, como puede ser, por ejemplo, para que veáis
pues generamos nuestro propio nitrógeno líquido. La idea es poder abastecer, llegar hasta esos menos 196 grados, ¿vale? Para estar en el nivel de criogenia necesario para algunos detectores básicos, como los que vamos a ver ahora. Hay que pensar que pese a que hemos quitado toda esa cantidad de radiación, metiéndonos aquí abajo, hay otra natural que no podemos aislarnos. Solo podemos poner capas. Conocemos los diferentes tipos de materiales, como puede ser el cobre, como puede ser el plomo, el polietileno, para aislarnos, y capeamos, ponemos pieles de cebolla a nuestros detectores. Pero en contra hay que medir cuán buenos son lo que hemos creado. Para eso utilizamos una de las técnicas como son los detectores de germanio hiperpuro. Son unos detectores muy, muy, muy sensibles de radiactividad. Lo vamos a ver aquí. Todos los experimentos pasan parte de su vida midiendo todos los materiales que en ellos se engloban dentro de estos detectores. Son detectores no semiconductores puestos a casi 3000 voltios para poder hacer su labor, metidos dentro de todo el blindaje, como podéis ver. Os he hablado de plomo, allí los veis. ¿No? En este caso, pues 20 centímetros de plomo, para que calculéis un poco lo difícil que es aislar un gran experimento, siendo que estos son de los pequeños. Aquí haría algunos experimentos de los que os ven a hablar, pero vamos a ver más de los servicios de laboratorio. Otros servicios es que cuando abrimos un detector, ahí tenemos un problema, y es que el aire que respiramos los humanos en sitios cerrados, en nuestras casas, en los sitios de trabajo, es radiactivo, tiene radón. El radón lo expulsa a las paredes, sale de la tierra, y la única manera de trabajar, porque el aire sí que lo tenemos que renovar constantemente, es minimizar su entrada dentro de nuestro experimento. Primeramente, para poder abrir los detectores y saber que no va a haber partículas radiactivas en el aire, o se va a ver las menos posibles, mejor dicho, lo que tenemos esto que veis aquí a vuestra derecha es una sala blanca. Esta es la antesala, la zona de descontaminación por la que pasan los detectores, y cuando se quiere trabajar en ellos, se tiene que hacer ahí dentro. Sala blanca puede sonar muy raro, pero estamos muy habituados los humanos a utilizarlas. Se utilizan en microelectrónica, cuando se les enseñan los chips, en algo más cotidiano, muchas veces a la hora de hacer perfumes. A la hora de evitar esa contaminación de partículas en el aire, se utiliza también. En nuestro caso, es obvio, si queremos abrirlos y el aire es radiactivo, vamos a intentar tener la menor cantidad posible de esa radiación. Y vamos a entrar en nuestra sala principal, la sala más grande del laboratorio. Aquí, lógicamente, se albergan los experimentos de mayor tamaño. Os los contarán, pero también algunas de las técnicas innovadoras a nivel mundial, como puede ser esta que veis aquí. Esto es un detector, es un sistema que extrae el radón del aire, mucho más de lo que somos capaces a la hora de ventilar. Es más de 1000 veces mejor de lo que hay fuera, en la superficie, incluso en la montaña, en la naturaleza. Pues esto es lo que damos al interior de esos experimentos. De hecho, es tan bueno, por ejemplo, que hemos tenido que desarrollar detectores, es proceso para poder medir esa cantidad de radón que se acumula en el aire. Bueno, pues técnicas como estas, hay 5 más en el mundo. Somos 10 laboratorios distribuidos en todo el mundo. Aquí somos el único que hay en España. Bueno, pues como estas solo hay 5 máquinas igual, pero son importantísimas para cada uno de los experimentos. Tal es que también los propios experimentos pueden soltar radón, sus propios materiales. Pues tenemos otros detectores, como este que veis aquí, que sirve para eso mismo. Hemos medido las piezas en los detectores de germanio, pero con todo, otro problema que vamos a tener es el radón que emana, que sale de ellos. Bueno, pues este detector nos permite ver esa emanación, ver cuánto de ese radón, aun con todo, nos acabaría saliendo en todos los años de montaje de un experimento. ¿Qué nivel radiactivo mínimo tendríamos? ¿Es inevitable? Algo habrá, pero lo que intentamos es minimizarlo hasta lo absoluto. No solo con medidas de aislamiento, reducirlo, sino también midiéndolo. Si ya sabemos lo que esperamos, sabemos si un experimento va a ser útil en su vida o su nivel tiene que ser mejorado para poderse poner en marcha. Bueno, yo creo que así a grandes rasgos os he contado un poco por qué estamos aquí en el laboratorio, algunas de las técnicas que utilizamos para poder minimizar el impacto de la radiación en experimentos. Yo creo que ahora es el momento para que os cuenten esos experimentos, para que os hablen primero de esas 2 ramas principales de estudio del universo que se hace a nivel bajo tierra, aunque también se hace en superficie, con telescopios o incluso en el CERN,
pero bajo tierra, y os expliquen los propios investigadores en qué consiste cada una de las técnicas que desarrolla cada uno de los experimentos para tales menesteres. Si queréis voy a dar el paso a mi compañero del CIEMAT, que os va a hablar de materia oscura y algunos de los detectores. Luego continuaremos con el resto de experimentos. Hola, buenas tardes. Voy a compartir la pantalla. Espero que se vea bien. Yo soy Pablo García del CIEMAT, del Departamento de Investigación Básica, y voy a contar brevemente, ¿vale? Porque aquí lo importante es la visita y ver el laboratorio, qué es esto de la materia oscura y por qué es tan importante, ¿verdad? Pues para hacernos una idea, cuando los físicos o las personas miramos al firmamento, vemos gran cantidad de galaxias y estrellas y fenómenos curiosos, nos genera una cierta satisfacción pensar que prácticamente todo lo que vemos lo entendemos. Entendemos la materia, los átomos, la luz y las interacciones electromagnéticas y gravitatorias, ¿no? Pero ya desde hace unas cuantas décadas sabemos que al observar estas imágenes, como la que vemos en la pantalla, solamente conocemos físicamente el 5% de lo que hay. El 95% no lo conocemos. Dices, bueno, pero ¿cómo es posible esto? ¿Es que los telescopios no funcionan o es que hay polvo delante? Bueno, pues vamos a ver que es algo mucho más fundamental y que tiene seguramente origen en los principios del propio universo, ¿no? Entonces, ¿de qué está hecho el universo si no está hecho de estos átomos? Bueno, para hacernos una idea, en este donut aparecen en colores las diferentes componentes del universo. Todo lo que conocemos, átomos, materiales, nosotros, el perro, nosotras, las galaxias, está hecho de átomos y partículas que pueden aparecer en la tabla periódica o en el modelo estándar y solamente suponen este 5% que pongo aquí en un color anaranjado. Dice, bueno, y el 95% restante, bueno, hay un tipo de materia, y sabemos que es materia porque tiene masa y gravita, produce efectos gravitatorios, ahora haré énfasis en eso, y que no absorbe ni emite luz, luego es tremendamente transparente, es lo más transparente que hay en el universo. El universo está lleno de ella y nos deja ver a su través perfectamente. Por eso la llamamos materia oscura. Y otra cosa muy misteriosa que da cuenta del 68% del resto del universo es energía oscura. Es una energía latente que hay en el universo que también, como la materia oscura, no interacciona con la luz, no la absorbe, no la emite y bueno, pensamos que es una propiedad del propio espacio vacío, ¿no? Entonces, el gran resumen de todo esto es que el 95% del contenido del universo, este lado oscuro, como dice allá Darth Vader, es de naturaleza desconocida. Y bueno, pues no en vano, tanto la energía como la materia oscura son dos de los principales retos de la física de nuestros días. Involucran un gran esfuerzo teórico, experimental y tecnológico para descubrir qué hay detrás de estos fenómenos, que son la mayor parte de lo que hay en el universo, ¿no? Evidentemente, en 10 o pocos minutos más no podemos hablar de muchos detalles, pero bueno, para mencionar cosas que seguramente os suenan, la relatividad general de Einstein, este gran científico de todos los tiempos, podemos decir que el más grande, es una teoría universal de la gravitación, más general que la de Newton, ¿de acuerdo? Y aunque podemos pensar que describe la fuerza gravitatoria como una fuerza, en realidad es una teoría que describe cómo se comporta el espacio y el tiempo, ¿eh? Las cosas en el universo ocurren en el espacio y en el tiempo. Y el espacio y el tiempo no es un ente matemático abstracto, es una especie de ser que tiene sus propiedades de elasticidad y se deforma. Se deforma cuando ponemos en él materia y energía. Y la relatividad general, con sus ecuaciones matemáticas, describe cómo se deforma ese espacio y tiempo en presencia de la materia y de la energía. Pero una vez que se ha deformado el espacio y el tiempo, como vemos aquí en el gráfico de la izquierda, con esas pelotitas que deforman una malla espaciotemporal, ese espacio curvo le dice a la materia y a la luz cómo deben moverse. Y precisamente utilizamos este tipo de técnicas para cómo se mueven la energía, la luz, la energía en forma de luz y la materia en este espacio curvo. Y es así como descubrimos que hay materia oscura, una de las formas de saberlo. Y bueno, para poner un ejemplo, enseño esta imagen del supercúmulo de Abel, 1689, en la constelación de Virgo. Vemos un supercúmulo tremendamente masivo, son estas galaxias amarillentas o anaranjadas, y aunque a lo mejor no se ve muy bien en la pantalla del ordenador, en el fondo hay galaxias muchísimo más lejanas, están detrás de este supercúmulo, y como la fuerza gravitatoria de este supercúmulo es enorme, la luz que nos llega de detrás
viene desvirtuada como si mirásemos por el culo de una botella. Una lente, pero que en vez de ser óptica es gravitatoria. Voy a ampliar, aquí veis un cuadrado azul, lo voy a ampliar para que se vean mejor estos arcos de circunferencia de las galaxias. Aquí en el centro veis estos filamentos alargados que son formas inusuales de galaxias. Son imágenes deformadas de galaxias tremendamente lejanas que al pasar por esta gran cantidad de materia, pues se ha desvirtuado y ha dado lugar a esta lente gravitacional. Esto ocurre esencialmente en cualquier dirección del universo en la que miramos y nos sirve para descubrir una cosa tremendamente interesante, y es que la cantidad de materia que hay en ese supercúmulo en forma de luz es una parte muy pequeña de la cantidad de materia total que hay. Hay una cantidad de materia enorme que es como 5 o 6 veces mayor que no se puede ver. Esto solamente es una de las pruebas que hay de la materia oscura. Tenemos del orden de 10 o 12 pruebas experimentales diferentes de la materia oscura que implican diferentes escalas de energía, de procesos físicos y diferentes escalas de tiempo, que van desde fenómenos que observamos en nuestros días, fenómenos que vienen de los momentos iniciales del universo. Entonces, por eso sabemos cómo está distribuida la materia oscura en el universo y sabemos que hay 5 o 6 veces más materia oscura que materia visible, lo cual es tremendamente sorprendente. Pero no sabemos lo que es, no sabemos qué fenómeno físico da lugar a esta materia oscura. Sabemos que la materia oscura es difusa, sabemos que forma una especie de estructuras filamentosas por el universo y que interacciona muy débilmente, esencialmente gravitatoria, de forma gravitatoria. Y además, lo que quiera que sea que lo compone se mueve muy despacio, no va a velocidad de la luz, porque entonces esas estructuras habrían desaparecido. Hay muchas hipótesis, podemos decir que hay veintitantas o más hipótesis, ¿no? Pero digamos que esto es una decisión personal, las más robustas, pues una viene de la propia relatividad general, que serían agujeros negros primordiales que se formaron al principio del universo, que son agujeros negros hechos de la propia energía del espacio y del tiempo. Pero otra muy interesante, que son las que intentamos vislumbrar en experimentos bajo tierra, como en el laboratorio subterráneo de Canfranc, son WIMPs y acciones. Son dos tipos de partículas que provienen del Big Bang, son exóticas, cada una tiene su mecanismo de producción y bueno, son hipótesis atractivas porque proceden de la física de partículas y de la mecánica cuántica, que son teorías que de otro modo están perfectamente contrastadas con experimentos que se llevan haciendo pues desde, no sé, los años 20 y 30 del siglo pasado hasta nuestros días. Entonces, como son teorías sólidas, sus extrapolaciones nos dan una cierta confianza. Pero la última palabra, no hay que olvidarlo, la tiene el experimento. Y bueno, ¿y cómo hacéis esto? Bueno, pues si suponemos, esto es una mera suposición, que estas partículas de materia oscura, estas partículas elementales forman esa materia oscura del universo, la Tierra y el sistema solar, cuando se mueven por la galaxia, atraviesan el halo de partículas de materia oscura y esperamos que se produzca algo parecido a lo que ocurre con las auroras boreales, que los protones, por ejemplo, que vienen del Sol y de otras fuentes del universo, unas más cercanas que otras, pues chocan con nitrógeno y oxígeno de la atmósfera y producen estos maravillosos espectáculos poéticos y también con un gran contenido científico que son las auroras boreales, ¿no? El nitrógeno y el oxígeno tienen procesos de excitación, emiten luz, vemos estos colores preciosos. Claro, si una partícula de materia oscura produjese aquí un rayito de luz, con esta imagen tan bella no podríamos verla. Lo que hacemos es intentar detectar una colisión de estas partículas que denotamos con este signo que es como una especie de chi, una X griega, que choca con argón, por ejemplo, y produce rayo de luz. Es como una especie de aurora boreal microscópica que tenemos que producir en un entorno perfectamente controlado. Y el gráfico este de la derecha es una imagen que representa un experimento de búsqueda de materia oscura. No es el único, pero es un ejemplo, ¿de acuerdo? Uno de los muchos ejemplos que tenemos. Ahí sería un barril como de cerveza que hemos llenado de argón líquido. El argón es líquido a 200 grados bajo cero, es tremendamente denso, 800 veces más denso que en su versión gaseosa, y si ahí entrara un WIMP, y es altamente improbable, pero alguna vez podría chocar con un átomo de argón y produciría este pequeño destello que vemos como rayitas amarillas y ser detectado con con unas cámaras de silicio extremadamente sensibles, capaces de detectar un fotón individual, ¿de acuerdo? Esto es para que hagáis una idea de qué tipo de experimentos. Son tremendamente complejos, tremendamente sensibles, y aunque son muy sensibles para ver estas pequeñas señales de luz, también son sensibles para detectar esa omnipresente radioactividad natural y los rayos cósmicos. Y esa es la razón, hilando con lo que decía Pipo, y por eso aquí termino, tenemos que ir a laboratorios subterráneos. Estos experimentos se instalan a centenas de metros bajo tierra, como es el caso del laboratorio subterráneo de Canfranc, pues para estar a salvo de la radiación cósmica, que es constante y de altísima energía, y también de la radiación ambiental, no solamente eligiendo materiales para los detectores, sino teniendo este sistema de purificación de radón que ha enseñado Pipo.
Este es el Monte Tobazo, que está ahí muy cerca de Canfranc, y en algún sitio, la posición debo deciros que es aproximada, no quiero engañaros, pero a lo mejor ahí aproximadamente, o un poco más profundo, está el laboratorio subterráneo de Canfranc, debajo de toda esta cantidad ingente de roca para filtrar los rayos cósmicos. Y esto es una visita muy rápida de cuál es el origen de la materia oscura y por qué es tan importante para nosotros detectarla. Y con esto os dejo con Vicente. Muchas gracias por escuchar. Hola, pues vuelvo a estar aquí y ahora voy a hablaros un poco de experimentos que llevamos a cabo para hacer estas medidas de las cuales Pablo os estaba hablando. Dejadme que recapitule un poco, volviendo sobre cosas que han dicho. ¿Perdón? Volviendo sobre cosas que han explicado mis compañeros Pipo y Pablo. La necesidad para hacer estas medidas, estamos hablando de objetos de partículas que interaccionan extremadamente poco. Entonces, necesitamos detectores muy sensibles para poder ver este tipo de interacciones. Pero tenemos la paradoja de que cuanto más sensibles son nuestros detectores, mejor se les da también ver la radiación de fondo. La radiación de fondo la radiación de fondo principal son los fondos cósmicos. Nosotros aquí este problema lo tenemos minimizado. Aquí tenemos otro tipo de radiación de fondo que viene pues de las paredes de la cueva y de los propios materiales que utilizamos para la construcción de nuestros detectores. Esta torre que veis aquí, toda la torre hasta abajo, es la estructura del detector Argon Dark Matter. Argon Dark Matter es un detector que estuvo tomando datos para la búsqueda de materia oscura. Spoiler, no hemos detectado materia oscura con este detector ni con ningún otro todavía. Y básicamente el detector es, como decía Pablo, es poco más grande que un barril de cerveza. Realmente, bueno, es bastante más grande, pero es 1 metro por más o menos 1 metro de diámetro. Todo el resto que veis son instrumentación para bien mantener el argón a temperatura criogénica, como que es del orden de menos 200 grados centígrados, o bien para aislar. La primera capa que veis es una capa gruesa de polietileno de 50 centímetros que es para aislar nuestro detector de los neutrones que puedan venir de cualquier elemento externo. Entonces, ¿por qué hacemos nuestro detector de argón? El argón tiene 4 propiedades fundamentales que nos hacen elegirlo. Primero, es puro. Segundo, brilla. Tercero, es transparente. La pureza es debido a que el argón es un gas noble, entonces interacciona químicamente no interacciona químicamente con otros elementos y por tanto con un sistema de filtrado es fácil quitarle las impurezas que tiene. Por otro lado, brilla en el sentido de que cuando hay una interacción con el argón, es decir, si esperamos que una partícula de materia oscura interaccione con nuestro argón, la energía que deje esta partícula va a producir un número suficientemente alto de fotones como para que nosotros podamos detectarlos. Entonces, estos fotones, si tú tienes tu detector muy grande, en el centro del cual se producen estos fotones, tú quieres que estos fotones poder verlos y tus sensores de luz, de esa luz que se produce dentro del argón, están fuera. Entonces, el argón es a la vez brillante cuando se produce interacción y transparente a esa luz que él mismo produce. Entonces, con todo esto, y aparte es un elemento que está en estado gas, la cuarta propiedad que no había visto antes, está en estado gas, pero cuando lo ponemos en condiciones criogénicas y lo licuamos, tiene una densidad muy grande y además, al ser un líquido, es algo que es fácilmente escalable, simplemente hacer una vasija más grande, que no es que sea algo trivial, pero es más fácil hacer una vasija grande para contener líquido que construir un elemento sólido extremadamente grande. Entonces, por estos 4 motivos, se utiliza el argón como una de las tecnologías favoritas para la búsqueda de WIMPs, que son candidatos de materia oscura masivos, y al ser masivos, la interacción con un núcleo de argón
sería visible por este tipo de detectores, porque dejaría suficiente energía. Entonces, como he dicho, este detector tomó datos y no buscó materia y no encontró materia oscura. Entonces, ¿ahora qué? Pues este detector, este concepto de detector, sabemos que funciona, lo tenemos controlado y lo que queremos hacer es escalarlo a un detector más grande. Participamos en un detector en Canadá de 3.600 kilos en lugar de 1.000 kilos que tenía este detector, y estamos participando en la construcción de un detector de 50 toneladas. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque este detector, que en su día era para materia oscura y que ahora tenemos en un lugar privilegiado, aislado de los rayos cósmicos y con unos materiales para su construcción seleccionados con mucho cuidado, está siendo útil para posibilitar estos experimentos de siguiente generación. ¿En qué sentido? Pues el argón he dicho que es muy puro, pero hay unas trazas de un isótopo radiactivo en argón que en un detector relativamente pequeño su contribución es poca, pero si tienes un detector que vas haciendo 50 veces más grande, entonces esa contribución empieza a ser relevante. Lo que nosotros hacemos es obtener argón de fuentes subterráneas, de manera que esa contribución de argón radioactivo está disminuida, y en este detector que es tan radiopuro y en estas condiciones, lo que vamos a hacer es medir la pureza de este argón 39, lo cual posibilitará la siguiente generación de detectores. Este es el experimento DART, que empezará el año que viene a tomar datos aquí en el laboratorio subterráneo de Canfranc. Además, esto es una de las tecnologías, que es la de argón licuado para la búsqueda de materia oscura, pero hay otras tecnologías basadas en argón y basadas en otras tecnologías que también se dedican a la búsqueda de materia oscura, y de una de ellas os va a hablar mi compañera Gloria a continuación, que es un experimento que tenemos aquí detrás que se llama Trek Dark Matter. ¿Gloria? Sí. Sí, voy a compartir voy a compartir mi pantalla. Creo que todo el mundo me escucha. Vale, estamos ya, después de las charlas anteriores, ya sabemos que en nuestra galaxia o en cualquier galaxia tenemos un porcentaje de materia luminosa, que es la que interacciona con la luz, y después tenemos un gran porcentaje de materia oscura. El sistema solar, la Tierra, como nos contarán más tarde, se está moviendo en esta galaxia, en el halo también de materia oscura. Sabemos que materia oscura y todavía estamos desde los años 60 intentando buscar los candidatos. El favorito es el WIN, pero todos ellos deben existir desde siempre, no deben interaccionar con la luz, deben tener una interacción muy débil con el resto de la materia y deben tener masa. Como ya he dicho, el favorito es este WIN bastante masivo, pero hay todo un zoo de otros candidatos. Y, ¿por qué no? Podemos pensar que hay más de un candidato. Todos ellos llegarían a la Tierra porque al estar moviéndonos este halo, nos llegarían en algún momento y somos capaces de poderlos detectar. Casi todos los experimentos grandes que buscan materia oscura se centran en los WINS, en esta zona. Como ya he dicho, WINS del tamaño de unos 100 electronvoltios. Cada una de estas líneas es un experimento y cada línea ha eliminado toda la parte que tiene por encima. Entonces, poco a poco nos vamos quedando sin región para explorar. Estamos explorando toda esta región. Desde hace unos años, la gente, los investigadores, están centrando en la región de mucho más ligeros, WINS poco pesados, WINS de masa. ¿Qué necesitamos para buscar estos pequeños WINS? Necesitamos dar nuestra radiación cósmica. Para ello nos metemos en un laboratorio subterráneo, como puede ser el laboratorio subterráneo de CERN. Además, podemos un blindaje como el que os mostraré. Necesitamos un gas ligero, en nuestro caso va a ser el neón. Y necesitamos una electrónica y un software que nos permita ir a pequeños depósitos de energía, bajar mucho en el que somos capaces de detectar la energía y que seamos capaces de ver y de visualizar estos eventos para separar eventos tipo señal, como el que tengo a la derecha, de eventos tipo electrón, que dejan una señal mucho más larga.
Entonces, como veis aquí, es nuestro experimento 3D que al entrar Pipo se ha visto en el HOLA. Entonces, aquí veis el blindaje. Tenemos un blindaje de polietileno para evitar neutrones, tenemos un blindaje de plomo exterior para evitar gamma. Tenemos también un plástico que hace que pongamos nitrógeno a alta presión o pongamos aire muy limpio para evitar el radón. Y aquí veis la caja de electrónica. Los wins son transparentes, llegarían así, no son estas bolitas amarillas. Entrarían porque no interaccionan con nada, han pasado la montaña y son capaces de llegar a nuestro detector. Dentro tenemos este detector, tenemos un cátodo central, tenemos los ánodos y aquí tenemos un eléctrico que cualquier ionización de aquí, los electrones que se nos crean por una interacción, seamos capaces de arrastrarlo hasta el ánodo, hasta una lectura y después leerlo con una electrónica. Aquí lo veis en la sala blanca, lo que ha mostrado Pipo. En el interior nuestro detector está hecho en cobre, es como una olla a grabación. Tenemos un case para modelizar el campo eléctrico. Y aquí veis el plano de lectura. Es una serie de píxeles conectados a nuestra electrónica. Una vez, son cada una de las por separado. En la sala blanca, así veis también el interior de esa sala. Y una vez lo sacamos, ponemos alta presión, queremos llegar hasta 20 bares, meter cuanto mayor cantidad mejor y lo ponemos dentro de un blindaje, como podéis ver en la parte interna está formado también por cobre, porque el cobre es un material muy limpio. Después vemos aquí nuestro blindaje de plomo y finalmente, como ya he comentado, pondríamos polietileno. Entonces vamos a conseguir que uno de estos están atravesando todo el tiempo, pero uno de estos deje una pequeña señal como la verde que veis aquí, derive la cantidad de electrones necesaria y aquí en nuestros píxeles seamos capaces de encontrarlo y de reconocerlo. Entonces podemos decir que lo tenemos y podemos ver por primera vez los WINS, que todavía falta un poco para poder ser detectados. Entonces esto es lo que os tenía que contar sobre el experimento 3D situado en el laboratorio subterráneo de Canfranc. Bueno, creo que vamos a seguir hablando de materia oscura, en concreto del experimento Anaís, y para eso es María Martínez la que nos va a contar cómo es este experimento y cómo busca en particular una señal distintiva que es la modulación anual. Vamos a ver qué es la modulación anual de la señal de materia oscura y cómo la está buscando el experimento Anaís 112 en el laboratorio subterráneo de Canfranc. Hemos visto que nuestra galaxia, la Vía Láctea, se encuentra inmersa en un gran halo de materia oscura, que podemos imaginar como una gran nube de partículas. En su giro en torno al centro galáctico, las estrellas atraviesan dicha nube a gran velocidad y la Tierra junto con ellas. Nos movemos a una velocidad aproximada de 220 km por segundo en el halo de materia oscura. Por tanto, una gran cantidad de partículas de materia oscura atraviesan nuestro detector y unas poquitas de ellas acabarán chocando contra él y produciendo una señal. Pero ahora tenemos que tener en cuenta que la Tierra está girando en torno al Sol a una velocidad no despreciable de 30 km por segundo. Si me sitúo en el plano galáctico, observo cómo en los meses de verano ambas velocidades se suman, mientras que los meses de invierno son de signo opuesto. ¿Qué significa esto? Significa que en verano me muevo a una velocidad mayor con respecto al halo de materia oscura que en invierno. Por tanto, espero detectar más partículas por unidad de tiempo en verano que en invierno, y esto se repite de forma cíclica, produciendo una señal modulada. Se trata de una señal débil, pero muy clara, que sería una prueba indiscutible de la existencia de materia oscura. Y aquí viene lo interesante. En el laboratorio subterráneo de Gran Sasso, en Italia, un laboratorio similar al de Canfranc, pero más grande y más profundo, el experimento Dama Libra, con 250 kilos de yoduro de sodio, lleva más de 20 años observando una modulación anual en sus datos que bien podría tratarse de materia oscura. ¿Cuál es el problema? Otros experimentos muy sensibles no observan dicha señal. Como la intensidad de la señal depende del detector, necesitamos un experimento con el mismo detector que Dama, yoduro de sodio, para confirmar el descubrimiento. Y este es el objetivo del experimento Anaís 112 en el laboratorio subterráneo de Canfranc. Con 112 kilos de yoduro de sodio lleva midiendo desde agosto del 2017.
Aquí podemos ver las distintas etapas del montaje de Anaïs 112. Los 9 detectores de yoduro de sodio se encuentran rodeados de un blindaje adecuado para protegerlo de la radiación de fondo del laboratorio. La parte más interna es plomo y cobre. A continuación, una caja donde insuflamos gas nitrógeno para evacuar el radón del aire, un elemento radioactivo. A continuación, vetos antimuones, detectores adicionales que nos informarán del paso de un muón. Y por último, el blindaje de neutrones, polietileno y tanques de agua borada. Así que esto es todo lo que podríais ver si entrarais ahora mismo en la caseta de Anaïs en el laboratorio de Canfranc, porque el experimento se encuentra ahora mismo tomando datos y lleva ya más de 3 años. ¿Y cuáles son los resultados hasta ahora? Bueno, pues hasta ahora lo único que podemos decir es que no vemos modulación, pero todavía habrá que esperar unos cuantos años más para decir si lo que ve Dama es materia oscura o no lo es. Vale, creo que no lo he dicho. María es investigadora a raíz en la Universidad de Zaragoza. Y ahora vamos a cambiar de candidato a materia oscura. Hasta ahora todos los experimentos que hemos visto están centrados en la búsqueda de WIMPs, pero también, creo que ya se ha mencionado, ¿no? Los axiones son otra partícula candidata a formar la materia oscura. De axiones nos va a hablar Theopisti Dafni, que es profesora de la Universidad de Zaragoza. El otro candidato más estudiado para formar la materia oscura es el axión, y como el WIMP tiene toda una familia de partículas, las llamamos ALPS, con características parecidas y compatibles con la materia oscura. Una de las maneras que se pueden haber producido es por su interacción con los fotones. En un campo magnético o eléctrico muy intenso, 2 fotones podrían dar lugar a un axión. Por definición son muy difíciles de detectar, ya que interaccionan de manera muy débil con la materia que conocemos, lo que significa que tendría que haber una cantidad muy grande de fotones y un campo muy intenso para que esto ocurriera. ¿Dónde podemos encontrar muchos fotones en campos muy altos? Sí, en el Sol. Si los axiones o ALPS existen, además de existir en el halo de la materia oscura que nos rodea, en el interior de nuestra estrella encontrarían las condiciones para producirse en números abundantes. Nacerían en su centro y muchos de ellos saldrían corriendo hacia todas las direcciones. Los que cogen la autopista hacia la Tierra tardarán 8 minutos en llegar. ¿Y cómo los vamos a ver en la Tierra? Nos basamos de nuevo a su interacción con los fotones. Un axión que viaja a través de un campo magnético o eléctrico muy intenso podría congeniar con algún fotón que éste le ofrecerá, dando lugar a otro fotón que llevará información importante del axión. Por eso construimos helioscopios. Aquí os presento el proyecto JAXO y Baby JAXO, su primer prototipo que empezará a tomar datos en 2023. Un helioscopio apunta a un imán potente hacia el Sol y espera que alguno de sus axiones que le atraviesan se convertirá en fotón que después detectaremos con nuestros sistemas. Sistemas complicados y que tienen que darse bien los oídos de canto de las sirenas, es decir, de todas las interacciones debidas a partículas que no son los fotones que provienen de axiones. Por eso, aunque nuestro experimento se realizará al nivel de mar, tenemos que aplicar técnicas de muy bajo fondo para nuestros sistemas de detección, que nos lleva a la instalación de unos prototipos de nuestros detectores en el laboratorio subterráneo de Canfranc, donde estudiaremos los materiales, parámetros y las estrategias de blindaje óptimas para el éxito de nuestro experimento. Vale, pues con esto vamos a cerrar un poco toda la parte dedicada en la visita a materia oscura y vamos a ver, perdón, a ver, que quería encender la cámara, a ver si lo logro. Bueno, es igual. Vamos a volver a... Sí, ahora. Gracias. Vamos a volver a la presentación. Os decía eso, que vamos a cambiar un poco de línea de investigación, ¿no? En Canfranc se estudia no solo la detección de materia oscura, sino también las propiedades de los neutrinos, ¿vale? Entonces, yo os voy a hablar de neutrinos. Soy Susana Cebrián, profesora de la Universidad de Zaragoza. Entonces, lo primero de todo, ¿qué son los neutrinos? Pues, según dice la RAE, los neutrinos son partículas eléctricamente neutras cuya masa es inapreciable. Efectivamente, esto es así, tal cual, pero podemos añadir un matiz muy importante y es que los neutrinos son unas de las partículas elementales de lo que llamamos el modelo
estándar de la física de partículas. Es decir, aquí en este cuadro podéis ver el inventario, ¿no?, de piezas que conforman o que son necesarias, ¿no?, para explicar la materia y las interacciones. Entre estas partículas podemos encontrar, por ejemplo, el electrón, ¿no?, que todos conocemos, pero están también ahí nuestros neutrinos, que existen en 3 variedades que en física llamamos sabores. ¿Dónde se producen neutrinos? Pues en muchos lugares. De hecho, son una de las partículas más abundantes del universo. De manera natural se generan neutrinos en el Sol, en procesos de fusión, por ejemplo, en las supernovas, en la atmósfera, ¿no?, por las interacciones de rayos cósmicos que generan toda una cascada de partículas, en la Tierra, en procesos de desintegración beta, dando lugar a lo que se denominan geoneutrinos. Pero también se producen neutrinos artificialmente, por ejemplo, en los reactores nucleares, también en los procesos beta de los fragmentos de fisión o en aceleradores donde se construyen haces de neutrinos para investigación. ¿Y qué propiedades tienen estas partículas? Pues para enseñároslas, para comentároslas, os pongo esta poesía, aunque está en inglés, pero bueno, y en concreto vamos a fijarnos en estos 2 versos, ¿no?, que dicen los neutrinos no tienen carga, no tienen masa y no interaccionan para nada. Como en toda poesía hay un poquito de exageración, porque a día de hoy sabemos que los neutrinos, aunque tienen una masa muy pequeña, ¿no?, inapreciable, decía la RAE, hoy estamos seguros de que no es cero, aunque todavía no sabemos la escala de esa masa. Y en cuanto a la interacción, pues interaccionan muy, muy débilmente. De hecho, esto provocó que desde que en los años 30 se propuso la existencia del neutrino, pasaran más de 2 décadas hasta que en los años 50 se pudo tener una evidencia experimental de esta partícula. A cambio, este carácter elusivo pues, hace que los neutrinos no se frenen en la materia y por lo tanto nos lleguen a la Tierra neutrinos de lugares remotos del universo, y en este sentido se habla muchas veces de los neutrinos como mensajeros del universo. ¿Y cómo se detectan neutrinos? Pues decimos que es complicado, ¿no? Vamos simplemente a hacer un poco vamos a darnos una vuelta por los detectores de neutrinos más famosos en el mundo. Pues vamos a visitar en Canadá, ¿no? Aquí tenéis una imagen del experimento SNO, que fue un gran tanque de agua localizado bajo 2 kilómetros de roca en una mina. También en una mina, un gran tanque de agua, el experimento Super Kamiokande en Japón. Todos estos especie de puntitos que veis en la imagen son fotomultiplicadores que captan la señal que provocan las interacciones en el agua. También hay detectores de neutrinos bajo el hielo del Polo Sur, por ejemplo en el experimento IceCube, o bajo el mar, en el agua del mar Mediterráneo en el experimento Antares. Uno de los resultados muy importantes de gran parte de estos experimentos fueron los relacionados con la observación y la caracterización del efecto que denominamos de oscilaciones de neutrinos. Os decía antes que existen 3 tipos de neutrinos, y lo que ocurre es que estos neutrinos pues, van cambiando un poco de traje, ¿no? Van oscilando, decimos, de un sabor a otro. Esto trajo de cabeza durante décadas a los físicos porque no se entendía, pues, por ejemplo, el flujo de neutrinos que llegaban del Sol, hasta que en el experimento SNO y en Super Kamiokande que hemos visto, ¿no?, se entendió que lo que ocurría es que estaban produciéndose oscilaciones, estos cambios de sabor de los neutrinos. Estos resultados fueron reconocidos con el Premio Nobel de Física en el año 2015. Pero bueno, en Canfrán el estudio de las propiedades de neutrinos no lo hacemos tratando de detectar directamente neutrinos, al menos hasta la fecha, ¿no?, lo que se ha hecho en Canfrán, sino estudiando un proceso de desintegración nuclear raro, un poco probable, que es el proceso de desintegración doble beta. En uno de estos procesos lo que ocurre es que, seguramente muchos conocéis el proceso beta estándar, ¿no?, que es una de las 3 formas de radioactividad. Pues bueno, aquí lo que ocurre es que son 2 protones los que se transforman en neutrones, 2 neutrones los que se transforman en protones, emitiendo 2 electrones y 2, en concreto, antineutrinos, ¿no?, la antipartícula del neutrino. Este proceso, aunque es poco probable y es raro, decimos, se ha observado en unos cuantos núcleos y pues bueno, es un proceso estándar. Sin embargo, se ha propuesto también la existencia de un proceso de desintegración doble beta, aquí al ladito en el otro esquema, sin emisión de neutrinos. Esto violaría el modelo estándar, pero si ocurre, que todavía no hay evidencias de que sea así, nos permitiría deducir propiedades importantes del neutrino, por ejemplo, sobre la masa de estas partículas.
Aquí vemos en la imagen el experimento NEXT, que es uno de los que en Canfranc está situado al lado de Argondillem, desde donde nos ha hablado Vicente, que trata de estudiar los procesos de desintegración doble beta, en concreto en el isótopo xenón 136. Aquí veis lo que es en sí el detector, ¿no?, que está dentro de un blindaje gran blindaje de plomo. Entonces, bueno, básicamente es una cámara de alta presión hecha de acero inoxidable donde está dentro el gas, que es a su vez el detector y la fuente de los posibles emisores doble beta. Aquí tenéis un poco el corte del detector, pues bueno, la vasija que tiene acoplados a ambos lados sensores para medir las señales. Este es un poquito el esquema. Cuando algo interacciona en el gas, pues se genera una gran cantidad de carga, también un poquito de luz. Esta carga se deriva mediante campos eléctricos, generando más luz que se mide pues, con los sensores a un lado y al otro de la cámara, que son fotomultiplicadores. En concreto, en este lado, en el ánodo, lo que hay son fotomultiplicadores de silicio, que tienen una gran resolución espacial y nos permiten, por ejemplo, pues, captar, digamos, una especie de fotografías, ¿no?, de las interacciones, registrando las trazas de las partículas. Y este evento que veis aquí es un evento de desintegración doble beta con neutrinos, es decir, el estándar, medido en NEXT. NEXT es una colaboración internacional que en estos momentos está operando en Canfranc un prototipo con unos cuantos kilos de xenón, pero el objetivo es poner en marcha una cámara mayor albergando 100 kilos de xenón que podrá pues, obtener información relevante sobre estas propiedades de los neutrinos. También en Canfranc hay otro proyecto de investigación en doble beta, que es el experimento CROSS, y nuevamente de él nos va a hablar María. Entonces ponemos la imagen. Vamos a ver cómo funciona CROSS, un experimento que busca la desintegración doble beta sin neutrinos. Aquí tenéis una foto del experimento dentro de su blindaje y lo que veis es un refrigerador de dilución. ¿Para qué sirve? Para bajar muchísimo la temperatura. Vamos a ver cómo funciona. Un refrigerador de dilución parece un aparato muy complejo y realmente lo es, pero en el fondo funciona como un destilador, es decir, me va a permitir separar líquidos con distintos puntos de ebullición. Funciona con una mezcla de helio 3 y helio 4. Dicha mezcla a baja temperatura se separa en dos fases, una rica en helio 3 y otra rica en helio 4, con la interesante propiedad que al hacer pasar átomos de helio 3 de una fase a la otra absorbo calor. Esto lo consigo mediante el destilador, donde absorberé solo átomos de helio 3 y los haré circular, de tal forma que en cada ciclo voy bajando la temperatura, hasta alcanzar temperaturas de solo unos miligrados por encima del cero absoluto, es decir, menos 273 grados centígrados. Los detectores de CROSS son cristales que cuelgan de la cámara de mezcla. A temperaturas tan bajas me basta un termómetro pegado al cristal para detectar el pequeño incremento en temperatura que producirá una partícula al dejar energía en el cristal. Y una de esas partículas puede ser la desintegración doble beta que CROSS está buscando. Vale, muy bien, pues por mi parte nada más. Ahora creo que ya es el turno otra vez de Pipo. Bueno, muy buenas. Aquí estamos, donde nos hemos quedado. Lo primero que quiero enseñaros antes de terminar de hablar sobre otros experimentos fuera de lo que es la astrofísica del laboratorio es enseñaros imágenes de los experimentos de los que os han hablado mis compañeros Pablo y Vicente, o mis compañeras como Gloria, María, Teopisti o Susana. Aquí, por ejemplo, tenéis TREX. Os han presentado TREX-DM. Aquí podéis ver la configuración del experimento. Y si nos vamos un poco hacia el fondo de esta sala, vamos a ver imágenes del experimento NEXT, que os acaba de contar Susana. Bueno, y mi intención es terminar de contaros que somos un centro multidisciplinar. No solo hacemos astrofísica. Nos dedicamos también, hay una propuesta de interés para estudiar lo que es la computación cuántica. Es el experimento QUBIT. Los qubits son unos circuitos electrónicos superconductores que la idea es que tienen una propiedad que es que macroscópicamente están entrelazados. Eso es muy importante para la supercomputación, para la computación cuántica. ¿Por qué? Para que os hagáis la idea, lo que afecta en un lado, inmediatamente en el otro lado es el contrario. ¿Cuál es el problema? Es que en la superficie están los muones, os he hablado de ellos al empezar.
Bueno, pues esos muones hacen que ese entrelazamiento tan importante en la computación cuántica dure muy poco, del orden de milisegundos. Entonces no es útil. Lo que vamos a empezar a estudiar es qué pasa en un ambiente en el que hay muones, si esa computación se consigue, si el entrelazamiento dura más. Vamos hacia NEC y mientras hablo, también nos dedicamos a biología y geología. A nivel de biología hay dos. Una propuesta de interés y un experimento. El experimento fue Gollum, fue estudiar las bacterias que hay en esta profundidad bajo tierra, aisladas del sol, aisladas de cierto tipo de radiación. ¿Por qué? Bueno, porque qué tipo de bacterias sobreviven en estas condiciones sería muy semejante a lo que podría haber sobrevivido en otros planetas, como puede ser Marte o Venus, si llegaron a tener vida, que la atmósfera ya sabemos que tienen. Bueno, pues la idea es entender, si llegó a haber, tendrían que ser muy similares a las que hay aquí. Pues entendiendo las que hay aquí, intentar extrapolar en caso de que fuese posible. Pero hay otro, la idea es que estamos haciendo laboratorios de biología tanto en superficie como en subterráneo. ¿Por qué? Para estudiar cómo afectan esos muones a la vida, a nosotros. Porque nosotros nos vemos golpeados por muones constantemente en la superficie. Bueno, inicialmente alguien pensaría reacción, es malo. Pero pues es lo contrario. Sabemos que si nos vamos bajo tierra, donde hay un decremento, es decir, minimizamos esa cantidad de muones, nos va mal. Nos va mal, ¿por qué? Porque produce estrés oxidativo. En el caso de enfermedades es bueno, pero en otros casos es malo, porque primero lo que hace es que no permite, o suprime más bien, lo que es la recombinación del ADN, la reparación del ADN. Entonces la idea es con algunas moléculas, aquí bajo tierra, modelo, microorganismos, pues estudiar esa transformación del ADN, ese envejecimiento que se produce a nivel subterráneo. Y aquí lo que quiero mostrar es SNEC, que os he dicho os le iba a mostrar mientras me enrollaba con las otras experimentos. Y por último, simplemente hablarles de Geodin, el instrumento de geología. Tenemos un sistema, triple sistema en superficie, en subterráneo, que monitoriza los movimientos sísmicos que hay en la Tierra. No podemos predecirlos, desde luego no hay ninguna teoría para predecir los movimientos sísmicos, sí para estudiarlos. ¿Y qué encontramos? No solo somos capaces de ver los terremotos que ocurren en todo el globo, en toda la Tierra, analizarlos por distancia, por magnitud, sino que también somos capaces de ver otros fenómenos. Hemos visto, por ejemplo, que los movimientos de nutación del núcleo muy afecta a la sismicidad. Somos capaces de ver el deshielo y el congelamiento de las montañas en esta zona. Estudiar ese fenómeno hidrológico a nivel sísmico es realmente un hito muy importante en este tipo de sector. Bueno, realmente con eso es todo ya, yo creo lo que os queríamos contar del laboratorio. Espero mucho que os haya gustado. Cuando pase todo esto, las visitas están permitidas para ver el laboratorio. El último me queda pues presentarme. Habéis oído hablar Pipo, pues yo soy Pipo Gallo, personal propio del laboratorio. Y nada más, espero que os haya gustado. Corto ya la transmisión. Muchas gracias, Pipo. Gracias a todos y a todas por estas contribuciones. Ahora me gustaría abrir el turno para preguntas y comentarios. Entonces, si quieres, María, vas gestionando tú las manos que puede haber levantadas en la lista de participantes y vamos alternando preguntas en ese foro con las preguntas en el foro este de Q&A, aunque estén ya escritas, las leo yo en voz alta y las dirijo a quien las haya respuesto o a quien las pueda responder para hacer partícipe a todo el mundo. Vale, muy bien. ¿Quieres que empecemos por el foro? Tenemos una pregunta, ¿vale? De Marta. Te voy a dar permiso para hablar. Creo que ya lo he hecho. Quizá era un error, la mano en alto. Bueno, no escuchamos nada, igual puedes seguir tú, Vicente. Marta, si querías hablar, vuelve a levantar la mano, ¿vale? Ok. Bueno, empezamos si acaso con las preguntas que ya están respuestas. Paula Urrutia le preguntaba para Gloria, ¿por qué el cobre es un elemento limpio? Si quieres
responder oralmente también, Gloria? Bueno, le he contestado a Paula que resulta que el cobre se puede producir, se puede fabricar en unas condiciones muy controladas. Actualmente en el laboratorio subterráneo de Canfranc pueden también producir cobre. Entonces, como las condiciones de fabricación hace que tengan muy poca contaminación de uranio, de torio y de potasio, que son los principales contaminantes prácticamente de cualquier material que puedas pensar. Muy bien, gracias. Fran preguntaba, el experimento Anaïs, creo, trataba de captar la diferencia de interacción de la materia oscura con los detectores cuando el detector se mueve a favor y en contra de la materia oscura. En Italia salió que sí y en Canfranc que no hay modulación. Hay un tercer o un cuarto experimento que deshaga el empate. Y María quería responder a esta pregunta. Así que, por favor. Sí, creo que me toca. Bueno, para empezar, tal como he dicho en el vídeo, todavía en Anaïs no podemos decir que haya salido que no. Lo que os he dicho es que por ahora el resultado parece negativo. Para eso tenemos que hablar de con qué significancia estadística podemos dar nuestro resultado. ¿Qué significa eso? Significa simplemente cuán improbable es que mi resultado sea negativo, sea al final fruto del azar. Pensar que Dama lleva midiendo 20 años con 250 kilos de yoduro de sodio. Tienen un montón de datos. Anaïs llevamos 3 años con 100 kilos. Nuestros datos son mucho menores, ¿vale? Hoy por hoy lo que podemos decir es que no podemos rechazar el resultado positivo de Dama con una significancia estadística que se está aproximando a 3 sigma. ¿Qué significa 3 sigma? Pues más o menos al 99% de probabilidad podemos decir, bueno, dentro de un año podremos decir al 99% de probabilidad que nuestro resultado no coincide con el de Dama, ¿vale? En física somos muy exigentes con la significancia estadística. Normalmente exigimos que un experimento dé un resultado positivo de un descubrimiento, o en este caso negativo, con una significancia estadística de 5 sigma. Eso significa 99.99%. ¿Vale? Anaïs probablemente no llegará a esos 5 sigmas. Bueno, necesitaríamos muchos años. También tengo que comentar que sí que hay otros experimentos que están tratando de comprobar la señal de Dama. Uno de ellos está también tomando datos en Corea, es el experimento Cosine. Y luego hay 3 más que están todavía en fase de desarrollo. Uno en Gran Sasso, el experimento Sabre, otro también en Gran Sasso, pero con una técnica parecida, que es Cosinus, y luego otro en Japón, Picolón. O sea que ya ves que el interés es mucho. Bueno, espero haber respondido con esto la pregunta. Yo creo que sí. Siguiente pregunta. Han mencionado que el argón del detector procede de fuentes subterráneas. Resulta interesante. Hubiera pensado que lo extraerían del aire. ¿Podrían dar más detalles de la fuente de argón? Pablo, ¿esta tiene tu nombre? Bueno, sí, pero también puedes contestar tú si quieres. Pa' ti. Lo has mencionado. El argón tiene este isótopo que ha mencionado Vicente, argón 39, que tiene una desintegración natural beta, que ocurre con cierta frecuencia, una vez por segundo por cada kilogramo de argón, ¿de acuerdo? Que para un experimento pequeño no es un problema, pero para un experimento grande es horroroso. Este argón 39 se produce por el impacto de rayos cósmicos. Y claro, por eso el argón atmosférico tiene mucho argón 39. Pero si utilizamos argón que está atrapado en pozos subterráneos que han estado ahí miles de años, pues resulta que el argón 39 que pudiera haber ahí ya se ha desintegrado prácticamente por completo. De modo que ese argón que sale de las bolsas de gas subterráneas, que ha estado a salvo del impacto de rayos cósmicos y que el argón 39 que tenía ya se ha desintegrado, pues es un argón muy puro. Tiene trazas de argón 39, una pequeña cantidad en función del tiempo que haya permanecido en esos pozos. El que vamos a utilizar para DarkSide 20K se va a extraer de unos pozos subterráneos en Colorado, en Estados Unidos. De hecho, ya se ha extraído y hemos conseguido medir su pureza. Y consideramos que la cantidad de argón 39 que hay en ese argón subterráneo es del orden de, podría ser de unas 10.000 veces más limpio que el argón atmosférico. Y es una cosa que, como ya ha contado Vicente, tenemos que medir y para eso vamos a utilizar detectores específicos, precisamente uno que instalaremos dentro de Ardien. Espero haber contestado la pregunta. Sí, yo creo que sí. Siguiente pregunta. ¿El detector basado en argón líquido trabaja a presión atmosférica?
esta me la quedo yo. Más o menos sí. Trabaja a presión un poco por encima de la presión atmosférica, y también ten en cuenta que aquí estamos a alrededor de 1100 metros de altitud, si no me equivoco. Entonces aquí la presión atmosférica es ligeramente más baja de una atmósfera. Entonces nosotros trabajamos a presión ligeramente por encima de la presión en el resto del laboratorio. Y esto lo hacemos para que, o sea, en principio los detectores están extremadamente bien sellados, pero siempre hay una cantidad ínfima de fugas. Entonces queremos que estas fugas sean de dentro para afuera, de manera que si hay la contaminación del aire, o sea, el oxígeno para nosotros, para nuestro detector, es contaminación. Entonces, para que no haya oxígeno en nuestro detector o que no haya ningún tipo de contaminación de ningún otro tipo. Y para esto tenemos el sistema de criogenia, que mantiene el argón la cantidad de argón que tenemos lo suficientemente fría, porque si se calentase aumentaría mucho la presión y empezaríamos a soltar argón a la atmósfera. Que hay un sistema de evacuación que hace que no haya problemas de seguridad, pero sería un problema de dinero perder todo este argón. Siguiente pregunta. Los experimentos en este campo duran muchos años, ¿no? Esta pregunta, quien la quiera para él. Yo creo que la podemos responder todos, ¿no? Porque todos somos conscientes de esto. Ya habéis oído hablar de Dama, por ejemplo, que lleva ya son decenas de años, pero seguramente muchas personas también conocen el LHC, el LEP, experimentos de otro tipo de física de partículas. El principal problema de todos estos experimentos es que son muy raros, entonces necesitamos acumular estadísticas. Tenemos que controlar varias cosas. Primero, que el experimento funcione, que el detector esté bien montado, que tengamos los datos, que haga aquello que ha sido diseñado, después siempre continúe mejoras, y una vez esté todo muy acertado y decidido, pues tenemos que esperar muchos años para tener suficiente estadística y poder decir, como decía María, que tenemos sucesos, que tenemos un resultado positivo a 5 sigmas. No es válido, nadie se lo va a creer. Entonces es un gran problema. Y también, si bien al principio de la historia física de partículas eran experimentos individuales y pequeños grupos, ahora son necesarias grandes colaboraciones internacionales, porque es necesario un gran esfuerzo tanto de persona como de infraestructura, como quizás también de financiación. No sé si era esto lo que preguntaban. Creo que Eso sí. es a lo largo del, como has dicho, Gloria, tomando datos y tantos años más, diseñándolo, Sí, eso, pensando cómo exacto. tiene que hacerse, Digo que una vez que funciona, hacer que funcione, sí. Es un proceso largo. de decenas de años, digámoslo así, ¿vale? Nunca podemos pensar que esto va a funcionar en un par de años, jamás. Otra pregunta que también había resuelto Gloria, pero si lo quieres hacer también oralmente. ¿Qué significa las siglas WIMP? Weakly Interacting Massive Particle, ¿vale? Son siglas en inglés, que significa que son partículas que interaccionan muy débilmente con la materia y que tienen masa. Y tanto el WIMP como la acción son hipotéticos, ¿cierto? Esto si acaso, aunque ya está respuesta por Gloria, si la quieres responder oralmente tú, o Pisti, ya que Sí. directamente. Bueno, como cualquiera, podríamos decir. Sí, de momento hipotéticas. Tenemos, hay dos diferencias, o una diferencia grande, yo diría, entre los WIMP y los acciones, que los acciones no se han propuesto para la materia oscura, se han propuesto para resolver otro problema de la física, que es del problema de Strong-CP para los que conocen un poquito más. Sin embargo, sus características, tras resolver este tema, sus características parece que se ajustan muy bien a lo que se espera de una partícula de la materia oscura. Mientras que los WIMPs estaban más o menos pensados ad hoc para eso. Eso es su gran diferencia, pero las dos, de momento, nos han eludido nuestros detectores, de momento. Gracias, Pisti. Otra pregunta de Fran. ¿La circulación de camiones y autos por el túnel no afecta las medidas de terremotos? Pipo, esta tiene tu nombre. Bueno, efectivamente sí. Incluso nosotros cuando pasamos con el vehículo, tanto para entrar como para salir, también producimos señal. Lo que pasa es que modulamos esa señal. Es decir, somos capaces de
dada la amplitud que tiene esa señal comparada con la de los terremotos, eliminar esas pequeñas vibraciones producidas por los vehículos y quedarnos solo con la señal que queremos, que además a mucha más distancia. Vale. ¿Yo puedo añadir una cosa aquí? No. Sí. Quiero decir que también depende del experimento cuán sensible es a esas vibraciones. Por ejemplo, el experimento Anaís con centelleadores de yoduro de sodio no se enteraría jamás de una vibración de un camión que pasa por la carretera. En cambio, el experimento Cross, ¿vale? Esos volómetros muy fríos, es extremadamente sensible a las vibraciones. Cross se entera perfectamente si pasan camiones o... Gracias, María. Si quieres te quedas tú la siguiente también, que estabas muy calladita. Según la hipótesis de la materia oscura, esta atrae a la materia normal. Uy, espera que se me ha ido esto. ¿Cómo la materia oscura se autoatrae? ¿Cómo las masas normales se atraen entre sí? ¿Cómo está distribuida la materia oscura? ¿Hay más materia oscura en el centro de las galaxias que entre ellas? ¿Se podrían dar estructuras con materia oscura paralelas a las que existen con la materia normal? ¿Agujeros negros, por ejemplo? Pues en efecto sí, la materia oscura por supuesto que se atrae, ¿vale? La materia es materia y sufre la fuerza gravitatoria. De hecho, bueno, hay simulaciones preciosas del universo donde vemos cómo realmente es la materia oscura la que se aglutina y atrae a la materia normal y acaban formándose las galaxias donde hay ya aglutinamientos de materia oscura. Esas simulaciones se ve precioso como el universo en realidad está hecho de filamentos enormes, estamos diciendo, donde se encontrarían embebidas nuestras... ¿estáis poniendo ejemplos? Solo para ayudar a lo que estás diciendo. Sí, perfecto, Pablo. Donde se encontrarían embebidas nuestras galaxias. Gracias. Pregunta de Fran, está para Susana. Next, ¿ha demostrado la doble beta? Doble beta sin neutrinos, entiendo que por lo que añade en la siguiente pregunta. No, la respuesta es ese suceso que os he enseñado es un suceso de desintegración doble beta con neutrinos, es decir, el proceso estándar. Lo que sí que NEXT ha conseguido, ¿no? Aunque todavía con los datos que se va a tomar se tratará de hacer una estimación más precisa, es cuantificar la vida media del xenón 136 respecto de ese proceso. El proceso estándar, el proceso con emisión de neutrinos. Pero a día de hoy ningún experimento, ni NEXT ni ningún otro con otros detectores, investigando otros isótopos posibles emisores doble beta, ha logrado identificar el proceso de desintegración sin emisión de neutrinos. De manera que a día de hoy ese proceso también es algo hipotético, puesto que no existe ninguna evidencia de que realmente exista. Gracias. También para ti, ¿se sabe a qué se debe esa oscilación de neutrinos? ¿Existe alguna relación de esa oscilación con la interacción del neutrino con el vacío? Bueno, el proceso de las oscilaciones de neutrinos es un proceso complejo, ¿no? Mecánico cuántico, que, bueno, básicamente hemos dicho, ¿no? en la presentación que los neutrinos existen en tres variedades, ¿no? Que lo que en física llamamos los tres sabores, electrónico, muónico y tauónico. Y la idea es que cada uno de estos estados de sabor, ¿no? se describe como una superposición de lo que llamamos estados de masa, ¿vale? M1, M2, M3, ¿no? Por ponerles unos valores. Entonces, la idea es que cada estado de masa evoluciona en el tiempo de manera diferente. Con lo cual, aunque, pues, por ejemplo, en el Sol lo que se produce es un neutrino electrónico, lo que se emite desde el Sol es un neutrino electrónico, pues porque por sus proporciones de M1, M2, M3 corresponde a un neutrino electrónico. Al viajar, ¿no? En su camino desde el Sol hasta la Tierra, la evolución de cada uno de esos autoestados es distinta y lo que recogemos en la Tierra pues puede ser un neutrino electrónico o un neutrino de otro sabor. Entonces, esta es un poco la explicación así muy del proceso de oscilaciones de neutrinos.
Espero que con esto haya quedado un poquito más claro. Yo creo que sí. Esta es para Pablo. ¿Los WIMPs o acciones podrían moverse más rápido que la luz? Bueno, no hay ninguna razón para pensar que ninguna partícula se mueve más rápido que la luz. En particular, bueno, hay dos partes en la respuesta. Primero, que los componentes de la materia oscura, sean WIMPs, acciones u otro tipo de partícula, no se mueven a velocidades relativistas, es decir, no se mueven a velocidades próximas a las de la luz. Tened en cuenta que forman estructuras que son digamos, del tamaño, orden de magnitud de supercúmulos de galaxias. Esas estructuras, si las partículas fueran relativistas, como los neutrinos, no formarían tales estructuras, ¿de acuerdo? Entonces, eso nos da una idea de cuáles son las velocidades típicas de esos componentes de la materia oscura, que es del orden de los 500 kilómetros por segundo, que es la velocidad de escape de estos supercúmulos de galaxias. Estas partículas no escapan de esos supercúmulos de galaxias porque tienen velocidades menores que la velocidad de escape. Respecto a si hay partículas que puedan ir o no más rápido que la velocidad de la luz, uno nunca debe contestar en términos científicos categóricamente algo, ¿de acuerdo? Si se puede o no se puede. Hay ciertas teorías que predicen que haya partículas como los taquiones que van más rápido que la luz. Lo que es cierto es que las partículas, digamos, más o menos convencionales, como serían los WIMPs y acciones, si fueran más rápido que la luz u otras partículas, violarían una de las simetrías fundamentales del universo. Es un término, tiene un nombre por una persona que habló de esto, la invariancia Lorentz o la invariancia CPT, es una cosa muy importante. Y si realmente hubiera partículas que van más rápido que la luz, al margen de que las hayamos visto, ¿no? Esto supondría echar abajo uno de los principales pilares de la física. Y habríamos tenido evidencias de este tipo de violación en multitud de los experimentos que hacemos con partículas elementales. O sea que, al menos de forma indirecta, no hay evidencia de que haya partículas que viajen más rápido que la luz. Todo el comportamiento que conocemos de las partículas se ciñe a la relatividad especial, ¿de acuerdo? Pero ya digo que en particular las componentes de materia oscura no superan los 500 kilómetros por segundo, que son estas velocidades de escape de las estructuras, grandes estructuras a escalas cosmológicas. Gracias, Pablo. Si los muones dañan el ADN, se me ha ido otra vez. ¿Los científicos que trabajan en el LSC deben seguir algún procedimiento, como la Estación Espacial Internacional? No, realmente no, porque para que hubiese un problema con esa ruptura del ADN, tendríamos que pasar muchísimo tiempo, estar encerrados aquí, por lo menos durante algún mes de trabajo. No, otra cosa sería que sí que estuvieses mucho tiempo bajo tierra y luego salieses, por ejemplo, a nivel de mar. Sí que se ha hecho, por ejemplo, con el otro laboratorio subterráneo, como el de Reino Unido, el de Bulby, pues sí que se hicieron pruebas con ratones, en los que las crías, lógicamente, al no recibir esa radiación, morían. Pero con personas, desde luego, tendría que pasar mucho tiempo en ese proceso. O por lo menos lo creemos así, la idea es entenderlo. Gracias, Pipo. Solo un matiz de la pregunta. Lo que daña el ADN no serían los muones, sino la falta de muones. O sea, lo que daña el proceso de regeneración del ADN. O sea, que en principio el flujo de muones que tenemos en superficie es lo que está dañando por un lado, pero está induciendo la regeneración celular, y eso es básicamente cómo se ha desarrollado la vida. Así que es lo que hay, como aquel que dice. ¿Cómo se pueden visitar las instalaciones? ¿A quién hay que escribir? Esa también es para Pipo. Venga, me toca a mí también. Bueno, la idea es que lógicamente hasta esta crisis sanitaria que tenemos, las visitas se hacían semanalmente, tanto a nivel de escuelas como institutos, como particulares. Así que tenemos una página web, a través de la página web se pueden solicitar, pero lógicamente ahora mismo están suspendidas hasta que todo esto pase. Una vez que la cosa se mejore, pues lógicamente volveremos con las visitas y nada, a través de la página web se puede solicitar. Ahora mismo poco se puede hacer para visitarlo. Los neutrinos prácticamente no interaccionan con la materia. ¿Cómo controláis esta posible interacción en vuestros experimentos? ¿Detectáis estas partículas? ¿Interaccionan
alguna vez con el argón, con el yoduro de sodio, con el xenón. Básicamente, bueno, estaba apuntado Pablo, perdona. No, pero contesta tú, ¿no? Me parece. Básicamente, tanto neutrinos como materia oscura al principio es el mismo. Interaccionan muy poco y hacemos detectores extremadamente sensibles para que esas pocas interacciones las pocas interacciones que hay en el caso de los neutrinos y las pocas interacciones que esperamos que haya en el caso de la materia oscura, que nuestro detector sea lo suficientemente sensible para detectarlas. Y en el caso de NEXT, como ha mostrado Susana, hay un evento de double beta decay, de decaimiento de doble beta, que fue observado. Lo que no se ha observado es un doble beta sin neutrinos. Y materia oscura, estamos haciendo detectores cada vez más grandes, cada vez más sensibles, con el fin de llevar a cabo esta detección, que hasta la fecha no ha sido exitosa. Una frase que tenía preparada antes que se me ha olvidado decir es que estos retos científicos son un poco como una carrera de fondo y de obstáculos a la vez, en el cual no sabes cuál es el siguiente obstáculo. Cuando haces el siguiente detector no sabes cuál va a ser muchas veces el factor limitante que te vas a encontrar. No, es muy difícil predecir esto. Y por otro lado, de fondo en el sentido que ni siquiera sabes dónde está la meta, porque no sabes si con la siguiente generación de detectores vas a poder descubrirlo o va a hacer falta otra generación más. Así que un detector, te estás hablando de escalas de tiempos de decenas de años, pero un programa científico muchas veces conlleva varios de estos detectores uno detrás de otro. O sea, estamos hablando de programas científicos del orden de 20, 30 años o incluso más. ¿Puedo añadir algo, Vicente? Por supuesto. Permíteme compartir un momento la pantalla para ver esta imagen que tenía aquí. Esta imagen lo que muestra es aquí, si veis la imagen, esta línea naranja sería el fondo de neutrinos debido a neutrinos atmosféricos o solares, por debajo del cual ya no podríamos hacer experimentos de materia oscura porque todo nuestro fondo son neutrinos. Entonces sí que nos molestarían. Ahora estamos explorando por aquí esta zona de masas de WINS y de interacciones, pero si llegamos aquí a estar sensibles como Darwin y no vemos nada, ya el fondo de neutrinos nos podría molestar. Gracias, Gloria. No, yo también quería aumentar un poquito una parte que has dicho tú, Vicente, porque me parece interesante también. Lo que estamos haciendo son detectores muy sensibles, efectivamente, para lo que estamos buscando, pero como has dicho, no sabes cuáles son los siguientes obstáculos, en el sentido, digo yo, en que empezamos a medir cosas que eran imposibles de medir antes, ¿no? Que pueden ser fuentes de nuestro fondo, de cosas que no nos interesan, y te topas con ello. Y entonces hasta allí ha llegado este detector que has hecho. Tienes que hacer otra cosa para bypassear, para puentear este obstáculo y llegar a lo más. Puede que comercialmente esta sensibilidad de los detectores no tenga mucho sentido, pero para nosotros es importante. Gracias. Siguiente pregunta, muy interesante. ¿Cuál es el porcentaje de señoras y señores entre los investigadores de este nivel? ¿Cómo ha ido variando? Esta la dejo a mis compañeras de Zaragoza, a la primera que salte. Bueno, podemos un poco comentar entre todas. Realmente en nuestro pasillo, que somos el grupo que se dedica, o dos grupos que se dedican a este tipo de física, realmente en estos momentos estamos 50-50. En física nuclear siempre ha habido muchas mujeres. Que tengan más problemas para compatibilizar vida familiar e investigación también es cierto, pero sí que hay un porcentaje alto de mujeres que se dedican a la física nuclear de partículas. Os dejo que contribuya María y Ceopisti. Bueno, yo añadiría que creo que tampoco es muy representativo. Es cierto que sucede en nuestro departamento, pero bueno, yo por mi experiencia con el contacto con otros grupos tampoco es lo habitual. O sea, esto que veis aquí, esta imagen paritaria que estáis viendo, no es desde luego lo habitual. En el grupo del CIEMAT de Dark Matter no hay ninguna mujer. Es que parece como que haya núcleos de condensación. Cuando hay varias, acuden más, ¿no? Hay clústeres y luego, pero por ejemplo, el grupo de neutrinos del CIEMAT
sí que está, podemos decir, dominado por mujeres. Entonces, el problema es que si uno divide mucho en trocitos, en los trocitos puedes encontrar, tanto en este problema como en cualquier otro, puedes encontrar situaciones muy singulares y muy extremas. Hay que mirar los números también a grandes rasgos. En general, la física de partículas históricamente ha estado muy sesgada hacia el género masculino y también una de las cosas que ha dicho Gloria, el conciliar la vida personal y familiar con los sesgos que históricamente tenemos sociales de sobrecargar tareas de casa, de la familia a la mujer, no hace fácil dedicarse a la investigación, porque además hay un nivel de exigencia de tiempo, de dedicación, que lo hace difícil esa compatibilización. Es cierto que primero hay una intención de cambiar eso, de que se tiendan a homogeneizar las cosas, pero también hay que decir, hay que ser realista, no quiero decir unas grandes palabras. Apenas salen plazas, salen muy pocas becas, muy pocos contratos. La renovación de personal es tremendamente lenta. Entonces, cualquier iniciativa de este tipo es tremendamente lenta. Sí se nota que hay más mujeres que, por supuesto, a lo mejor 2 décadas atrás, cuando yo empezaba en esto, pero dista de ser la situación ideal que estáis viendo en este evento, que es... ¿no? Entonces, bueno, es un tema que hay que trabajar. Yo espero que, bueno, con estas tecnologías, siempre videoconferencia y ciertas cosas que se puedan hacer desde casa, y eso puede facilitar el conllevar ciertas tareas que, ojo, yo no digo que tengan que hacer las mujeres, las tenemos que hacer tanto las mujeres como los hombres, pero entre derribar ciertos mitos del pasado y nuevas herramientas, igual podemos conseguir que haya la paridad que requiere cualquier tipo de trabajo. Sí, lo que ha comentado Pablo es cierto, que también nos se hizo un estudio de cómo estaba distribuido hombres y mujeres. En nuestro área hay bastantes mujeres, pero 2008 y los años posteriores de recorte de plazas supuso una ralentización de una paridad en la Facultad de Ciencias de Zaragoza. Imagino que fue absolutamente por todo. Estudiantes tenemos interesadas, pero obviamente no hay grandes ofertas para ellas ni para ellos. El peor caso de paridad, ¿no? En el cual se corta a todos para que todos sean iguales. Bueno, pregunta de Julio. ¿Los resultados y avances que vais consiguiendo se ven limitados por la financiación? Sí, mucho, claro. Esta es la gran cuestión, que liga, y si acaso contestamos también a esta pregunta que he visto que está un poco más abajo de ¿qué tan optimistas están ustedes con los nuevos cambios en la política científica en España? No sé esta pregunta a quién dirigirla. A lo mejor Susana está callada desde hace mucho rato. No lo sé. Yo creo que cualquier cambio en política es lento, desde luego. Entonces, desde luego yo a corto plazo no preveo ningún cambio radical. Sí, esa es una de esas cosas de lecciones de COVID, ¿no? Y es una cosa que todo el mundo está de acuerdo a priori esto ha evidenciado la necesidad de invertir en ciencia, uno de los proyectos que no hemos mencionado que quizás podríamos haber hecho, en el cual hemos participado básicamente las instituciones que estamos participando en esta visita virtual, fue el desarrollo de un respirador por parte del laboratorio, del CIEMAT y de la Universidad de Zaragoza durante la época del COVID. Intentar desarrollar esto en estos tiempos de pandemia a mí personalmente me ha evidenciado los grandes déficits que tiene España a nivel científico y técnico, que cualquier cosa que querías en estos tiempos en los cuales no era posible, sobre todo al principio de la pandemia que estaban las fronteras cerradas a cal y canto, no era posible conseguir muchas cosas porque simplemente en España no se producen. Y estamos hablando de cosas no demasiado sofisticadas, componentes bastante fundamentales. En España se importa todo.
que pues esto está motivado por los costes de producción que, por ejemplo, hay en China, que son mucho más baratos, pero en una situación como la actual ha sido evidente que estamos vendidos a muchos niveles. Y esto aplica también, y es quizás una consecuencia o va en paralelo, pues lo que se menciona, la política científica que hay en España y las limitaciones a las cuales nos vemos enfrentados cada vez que queremos hacer cualquier cosa debido a la falta de financiación. Si me permites... perdón, no quería interrumpir. Sí. No, pues dale. También mencionar que la gente, cuando se habla de ciencia o de investigación, ¿no? Es más fácil entender una investigación sobre curar el cáncer que la línea que estamos haciendo, que es investigación básica, ¿no? Es una investigación fundamental, que ahora mismo no sabemos cómo puede repercutir mañana en nuestro día a día o en cómo puede afectar a todos los demás temas de la sociedad, pero que es absolutamente necesaria. Si damos el ejemplo del electrón de Thomson, que cuando se descubrió, dijeron, bueno, mira, también te voy a decir que he descubierto el electrón y ahora estamos viviendo en una época electrónica que sin ello no podríamos hacer nada de lo que estamos habituados a hacer, no tendríamos ni teléfonos ni podríamos hacer esta videoconferencia. Pues ahí está la investigación básica y sin embargo es difícil hacer llegar este mensaje a la gente para apoyar esta investigación. Es más fácil entenderla en el ámbito de biomédica, medicina o cosas así. En efecto. Yo muy rápidamente, perdona. Dale, Pablo. No, iba a decir, porque tampoco quiero alargarlo mucho, pero para que todo el mundo tenga una idea del orden de magnitud de la financiación de la ciencia en España, salvo experimentos, por ejemplo, como Anaís, que está centralizado en Zaragoza, con, esencialmente un grupo español y, cuesta conseguir financiación, pero si nos centramos, por ejemplo, en experimentos grandes internacionales, como los del CERN, el LHC, el bosón de Higgs, o pensamos en DarkSide, o pensamos en otras colaboraciones internacionales grandes, salvo casos concretos, por supuesto hay muchos contraejemplos, pero la contribución española suele rondar el muy pocos por ciento. Por ejemplo, en CMS, el experimento del bosón de Higgs, la contribución española ronda el 5% por debajo, 4 o 5% su contribución. En DarkSide, no lo hemos calculado exactamente, pero nuestra contribución al experimento, DarkSide es el que va a ir al Gran Sasso para encontrar materia oscura, nuestra contribución es del orden del 1%. Entonces, se pueden hacer idea del nivel de financiación que tenemos en España comparado con la financiación que tienen otros países. Dice, pero igual es que hay 100 países, cada uno el 1%. No, hay países como Italia que igual ponen el 50, 60, 70, 80%, tienen una financiación que fácilmente es 10 o 20 o 30 veces más que la española, solo por dar un número. Y ya digo que, por supuesto, hay notables excepciones. Gracias, Pablo. Pregunta de Leticia. ¿Hay riesgo para la salud al trabajar en estos experimentos? Esta se la doy a Pipo por estar aquí bajo tierra más rato. Bueno, riesgo para salud a nivel radiactivo, como hemos comentado, no. Lo que pasa es que sí que es verdad que muchos experimentos conllevan riesgo propio inherente a los sistemas que están utilizando, sistemas a muy alta presión, con gases que pueden desplazar el oxígeno en caso de unas pérdidas. Entonces, a estos sistemas sí que tenemos que poner muchas medidas de seguridad para protección propia. Pero como tal, simplemente por el ambiente o las condiciones que hay aquí, no hay ningún riesgo para nosotros. Sí que es verdad que esa baja presión y esas condiciones de baja humedad, sí que las notas. El estar hablando un rato se te seca la garganta bastante y las manos, pero nada más. Y los cryocoolers que hacen mucho ruido. El plomo que pesa mucho cuando hay que moverlo. Y el respirar radon también, ¿no? Sí. Bueno, lo que pasa es el nivel de radon, bueno, pues por lo menos comparando con el edificio de fuera, que digo yo, el nivel pues es 80 becquerels por metro cúbico y en algunos sitios pues ya conocéis los valores de más de cientos de ellos. Vamos acelerando, que aquí se nos va a hacer de noche, aunque aquí en el túnel es de noche 24/7. No es bueno estar ahí mucho tiempo, acabamos de decir, así que... Pregunta de Luis González, esta es para María. ¿CROSS se ve afectado por las ondas gravitacionales? No, ojalá se viera afectado, pero no. Para detectar ondas gravitacionales necesitamos detectores ultrasensibles. Los detectores LIGO
Son interferómetros de varios kilómetros, los brazos son de varios kilómetros de longitud y elementos ultrasensibles, y CROSS no, desde luego que dista mucho. Eso que dices, ojalá. Ojalá, sí, ojalá. Pregunta de Daniel. ¿El que se empezara a buscar un WIMP de masa grande antes que WIMPs con masa pequeña es porque eran más fáciles de detectar o había otra razón que sugiriera que debían tener poca masa? ¿Puedo contestarla? No, sí. Vale. No, cuando se tienen los cálculos, masa debía tener algo para... se estimó la densidad de materia oscura que necesitamos para cerrar, por así decirlo, la composición de energía y materia del universo, y esta densidad de energía de materia oscura depende de un cierto número de variables cosmológicas, y que aparecía ahí las partículas de una masa que es justo muy parecida a las de WIMPs de unos cientos de gigaelectronvoltios. Esto se llamó un poco el milagro de los WIMPs, el inferir o el poder proponer una partícula que encajara perfectamente y que fuera responsable de la cantidad de energía oscura que necesitábamos. ¿Qué ha pasado? Que estamos buscando y no se ha encontrado. Entonces, quizá esta asunción inicial no era correcta. Podemos pensar que quizá la materia oscura no sea un único candidato, ¿vale? Entonces, ningún científico tiene que tener una única idea. Tenemos que ser capaces de quitar las gafas y mirar en otra dirección con otras gafas. Yo también además diría que en esos tiempos todos los detectores que estaban en la tecnología más avanzada estaban exactamente sensibles a esta región de masa, a esta respuesta posible, ¿no?, de esta región de masas, y entonces encajaba muy bien. Así se empezó y tardó mucho en verse que puede que no estén allí. Gracias. Beatriz Brañas, y respecto a la energía oscura, ¿hacéis en Canfranc alguna investigación encaminada a investigar su origen? Pablo había levantado el dedo para responder esta. Cualquiera, yo era por repartir, pero vamos, la respuesta es que no. Por ejemplo, en el CIEMAT sí que soy consciente, tenemos el grupo experimental que está dedicado exclusivamente al estudio de la energía oscura, pero esto requiere no laboratorios subterráneos, sino observaciones astrofísicas con cámaras hipersensibles, con filtros espectroscópicos, en grandes telescopios. Esa es una forma de estudiar la materia oscura, hay otras formas, pero no es algo que se haga en laboratorios subterráneos. ¿Puedo añadir algo? En Aragón está también el Centro de Estudios de Física del Cosmos, que está en Teruel, y ellos sí que estudian la energía oscura. Está DES y también está PAU, que es un experimento relacionado que es Physics of the Accelerating Universe, y hay varios experimentos en los que están involucrados grupos españoles. Gracias, Gloria y Pablo. Laura Vázquez, hola, soy recién graduada en física. ¿Es muy complicado empezar a trabajar en laboratorios así? No, yo quería la puse también por repartir. No digo específicamente en el laboratorio, pero ha habido una pregunta de Mohamed que ha contestado en el chat Jesús con un vídeo específicamente para estudiantes de física. Y bueno, para hacer investigación, contestaré en general, no en un laboratorio como Canfranc, pero en general, pues haces física, luego hay que hacer un máster relacionado pues, con un tema de investigación que te resulte interesante, y cuando ya tengas el máster, pues llega el momento de pedir contratos predoctorales para hacer una tesis doctoral. Hacer una carrera investigadora pasa por trabajar en doctorado. Y bueno, pues para conseguir un contrato predoctoral no salen muchos, depende de los institutos, en algunos sitios salen más contratos, en otros menos, y hay que estar ahí pendiente de la información que se pone. Está bien tener un buen expediente, tampoco hace falta tener un 10 en la carrera, pero bueno, tener un expediente, es muy importante tener interés, motivación y pues eso, mostrar interés a los grupos. Entonces, pues, si te interesa un tema y eres, por ejemplo, puedes hacer un TFM, un trabajo de fin de máster ya relacionado con el tema que te interesa más, es una forma de entrar en contacto con investigadores e investigadoras de ese campo de investigación, ¿de acuerdo? Eso te puede llevar a trabajar en grupos que estemos
trabajando en Canfranc, en el Gran Sasso, en el CERN, en Fermilab, en DESI, en cualquier laboratorio. Entonces hay que ver un poco qué tipo de área te interesa y bueno, pues hacer un máster un poco ya orientando tus asignaturas y sobre todo tu trabajo de fin de máster a un campo concreto. No digo que el máster vaya a determinar en qué vas a investigar, pero bueno, ayuda un poco. Ya digo que tampoco hay muchos contratos, pero bueno, hay que pedirlos y estar ahí pendiente un poco de las ofertas que hay. En cualquier caso, siempre puedes escribir al cabo, vamos, puedes escribir a las personas que estamos aquí, o del CIEMAT, de Zaragoza, de Canfranc, de diferentes institutos, y siempre estamos dispuestos a dirigirte a alguna página web donde sale información sobre los contratos y demás. Ya con internet pues es más o menos fácil saber cuándo hay convocatorias abiertas. ¿Puedo hacer un poco de propaganda? Perdona, Pisti. No, adelante tú. No, lo que iba a decir es que el año que viene empezaremos en la Universidad de Zaragoza un máster exactamente sobre todas estas cuestiones del universo que estamos haciendo aquí, sobre astrofísica, sobre astropartículas en general, ¿no? Que allí habrá varias opciones que uno puede hacer su trayectoria y después encontrar un sitio donde hacer el máster. Y en este máster sí que colaborará tanto CIEMAT como el CEFCA, como ha dicho Gloria, y el LSC. Información podéis encontrar en la página de CAPA o en la página de UNIZAR también. ¿Y era esa tu ofertas, las ofertas de Esta era mi propaganda, el máster de física del universo que comenté el año que viene en la Universidad de Zaragoza. Perdona, María, que te he interrumpido. No, digo, en la página del CAPA también tenéis las ofertas de contratos predoctorales que van surgiendo en los experimentos que hemos presentado aquí. Yo creo que es un máster que está muy bien porque está muy dedicado a todo esto y yo también lo recomendaría. En Madrid no tenemos un máster propio que sea en la línea del de Zaragoza, por eso intentaremos colaborar donde podamos, aunque lo necesiten, pero vamos. Pero en Madrid participamos, los estudiantes que estéis o las estudiantes que estéis en Madrid, tenemos una asignatura sobre física experimental en el máster, tanto en el de la Universidad Autónoma de Madrid como en el de la Universidad Complutense, y sí dirigimos trabajos de fin de máster. Entonces, en nuestra página web tenemos información sobre trabajos de fin de máster relacionados con las áreas de investigación del CIEMAT. Como veis ya aquí, solamente aquí hay varios institutos que estamos ofreciendo posibilidades y bueno, es ver la información y eso hace CIEMAT o Zaragoza. Gracias. Última pregunta. El OSC ofrece las instalaciones a investigadoras e investigadores de todo el mundo, según tengo entendido. ¿Cómo está visto Canfranc en el mundo? ¿Alguien salta? No sé, es una pregunta muy difícil. Yo no sé cómo he visto Canfranc. Pensaba que Susana te tendría la respuesta ya preparada. Bueno, yo diría que, aunque quede mal decirlo nosotros, pero yo creo que está muy bien considerado, ¿no? Es hemos dicho, creo que Pipo lo ha dicho en la exposición, ¿no? Que hay del orden de 10-12 laboratorios subterráneos en todo el mundo. En Europa 4, ¿no? El laboratorio de Gran Sasso en Italia, el de Modane en Francia y Bulby en Inglaterra. Y junto con Canfranc, pues son las 4 instalaciones europeas. Entonces, creo que es un laboratorio que, bueno, no vamos a decir ni mejor ni peor que el resto de los europeos, ¿no? O de los de todo el mundo, pero desde luego que está al mismo nivel que ellos. Yo sí, si puedo añadir algo, aparte de lo que ya ha dicho Susana, que casi es bastante. Por ejemplo, la madera oscura se buscan detectores de no solamente argón, como ya habéis visto, de yoduro de sodio, de cesio, germanios, de muchas maneras. Pero, por ejemplo, todos los experimentos que hacemos búsqueda de materia oscura con argón líquido, tenemos un consorcio de experimentos, que es la Global Argon Dark Matter Collaboration, y esta hipercolaboración internacional, pues digamos, de alguna forma está como secundada o soportada por 3 grandes laboratorios subterráneos internacionales. ¿De acuerdo? Uno es SNOLAB en Canadá, otro es el Gran Sasso en Italia y otro es el laboratorio de Canfranc. O sea, que veis que está en un sitio particularmente, pues digamos, está ahí arriba, ¿no? Y otra cosa, que al margen de los servicios y de que cada laboratorio tiene sus características físicas, una muy importante, que en algunos casos es determinante, en otros menos, es la profundidad a la que está la cantidad de roca. También, por supuesto, está la contaminación radiactiva ambiental del laboratorio, pero la profundidad es importante. Entonces,
ahí no podemos hacer nada. Canfranc está donde está y salvo que echemos más tierra encima del tobazo, pues va a estar donde está. Pero tampoco digamos que, o sea, no es de los más profundos, pero tampoco es de los más superficiales, ¿de acuerdo? Y yo creo que se puede hacer física, como veis que os hemos enseñado, se está haciendo física tremendamente interesante en experimentos punteros y todas las personas que estamos aquí publicamos los resultados de nuestras investigaciones en revistas internacionales de máximo impacto, del más alto impacto, y presentamos también en conferencias del más alto impacto. En ese sentido, no es que lo que se haga en Canfranc esté en absoluto en segunda división. ¿Cómo lo del público? Difícil de decir, porque la ciencia tampoco a lo mejor trasciende mucho al público y este tipo de eventos intentamos que ayude a difundir precisamente el papel de estas instalaciones, que es fundamental para este tipo de ciencia, ¿de acuerdo? Pero digamos, a nivel de profesional de investigación, yo creo que está muy bien visto, muy bien considerado. Bueno, esa era la última pregunta. Ahora nos han escrito, gracias por vuestras explicaciones, son muy interesantes. Mi pregunta es, si tuvierais que estudiar algo para dedicaros a esto, ¿qué universidad elegiríais? Como es la única universidad aquí presente, claramente la Universidad de Zaragoza. Si es en España, sin duda. Bueno, este máster es muy específico. Si fuera para el máster, yo no lo dudaría, que yo no he estudiado en España, ¿eh? No hay otro máster parecido ni en España ni en posiblemente tampoco en otros países fuera de Europa. No lo hemos mirado, pero desde luego no hay nada tan específico dedicada al tipo de investigación que se realiza en Canfranc. Otras líneas son también el tipo de investigación más teórica o el tipo de investigación de astrofísica, como la que se realiza en el CERC. Entonces tiene como 3 líneas, pero directamente para las astropartículas no hay nada que mezcle o que combine de una forma también la parte más teórica con la parte más experimental, porque tenemos un laboratorio subterráneo a nuestra disposición, cosa que no se cuenta en otros lugares. Yo, perdón, no es en esta línea un comentario, pero me está escribiendo aquí el moderador en privado y he olvidado una cosa muy importante en la respuesta a los estudiantes y las estudiantes de física, bueno, física puede ser, aquí también en Música Materia Oscura trabajan químicos y químicas, personas que hagan ingeniería, aquí hay sitio para muchísima gente, no solamente para gente que hace personas que hagan física, ¿de acuerdo? En el CIEMAT tenemos en julio una escuela de física que se llama Physics School, escrito, bueno, ya seguramente lo mandará por correo electrónico a lo mejor Jesús a las personas que han aquí asistido, que tengan interés. Tenemos listas de correo de divulgación y el Physics School es una escuela precisamente para profundizar en los temas de investigación, en este caso en concreto del CIEMAT. Así que, pues ahí ha puesto el enlace Jesús, Physics School, que suena a Physics School y que la física es cool, ciemat.es. Y bueno, pues las inscripciones se abrirán en un momento dado y es una escuela que es interesante. No solamente están los másteres, ojo, también es cierto que las escuelas de verano de diferentes sitios os acercan a los temas de investigación y a la gente. La gente suele estar abierta a contestar preguntas, a establecer contactos y es una forma también de empezar a relacionarse. Hay que perder el miedo a hablar con las personas que nos dedicamos a este tipo de trabajo y siempre ayudamos siempre que podemos, creo. Ok, pues yo creo que podemos cerrar aquí esta visita al laboratorio subterráneo de Canfranc. Muchas gracias a los y las ponentes, gracias a todo el mundo que ha asistido y que es el motivo por el cual hacemos esto, así que gracias por mostrar interés. Gracias también a Jesús y a Sergio, que sé que está ahí detrás, que es el que ha hecho de cámara para Pipo y para mí aquí en la visita abajo. Y eso es todo. Esperamos que os haya resultado de mucho interés y que ya sabéis, si queréis, seguís teniendo preguntas y curiosidades, veis los nombres de las personas que estamos aquí, podéis buscarnos y contactarnos para seguir en contacto. Y eso es todo. Así que muchas gracias y hasta pronto. Hasta pronto. Adiós. Muchas gracias a todos. Hasta luego.